Señores congresistas de la Comisión de Defensa del Consumidor, buenos días. Siendo las 11:17 del día martes 16 de octubre del 2012, en la sala 2 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, con la presencia de los señores congresistas, la señora congresista Julia Tevez, el congresista Johnny Lescano, el congresista Elar Melgar, el congresista Luis Galarreta, quien habla Agustín Molina Martínez, presidente de la comisión, y dando cuenta que ha presentado licencia el congresista José Luna Gálvez. Contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Se pone en consideración las actas de la tercera sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2012, para lo cual requerimos la votación de los señores congresistas, por favor, a mano alzada, para aprobar nuestra acta de la sesión ordinaria, de la tercera sesión ordinaria. Por favor, sírvanse a levantar la mano, por favor, para aprobar nuestra acta. Por unanimidad se ha aprobado. Pasamos a la sección informes. Señores congresistas, la Presidencia informa que respecto de los pedidos realizados en la última sesión, se ha cursado oficio al ministro del Interior respecto de los presuntos créditos con altos intereses que denunció el congresista Lescano Anzieta, el congresista Johnny Lescano Anzieta, que efectuarían a 9.000 suboficiales de la Policía Nacional. Sobre el pedido del congresista Delgado, se ha cursado el pedido al superintendente de banca para que explique por qué la misma aún no supervisa a las cooperativas y al Indecopi, para que informe sobre los procedimientos y denuncias iniciadas contra la cooperativa Atlantis, que es la que estaría otorgando los créditos a los policías. Asimismo, respecto del pedido del congresista Galarreta, se ha trasladado la inquietud al Ministerio de Agricultura referido a idear algunas estrategias para eliminar algunos aranceles a productos importados para mejorar los precios a favor del consumidor. Finalmente, informo que sobre el pedido del congresista Elar Melgar referido a las acciones adoptadas por el OCITRAN para reducir los accidentes en la concesión del tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana Norte, hemos recibido la respuesta de parte del OCITRAN, la misma que se encuentra en sus carpetas, y estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Transportes, luego de la cual evaluaremos la invitación solicitada. Si algún congresista desea realizar algún informe, vamos a dar el uso de la palabra. Tiene la palabra, congresista Johnny. Muy buenos días a los colegas igualmente. Presidente, le agradezco la gestión que está realizando la comisión por estos cobros indebidos o retenciones indebidas de los suboficiales de la Policía Nacional, pero creo que ahí en el Indecopi y no sé qué institución más no tienen mucho que hacer. Debe intervenir el Ministerio Público, debe intervenir el Ministro del Interior, debe intervenir la Dirección General de la Policía Nacional, porque se están ya cometiendo delitos. Lo que dijo por el congresista Delgado me parece que no está dentro del contexto de lo que está sucediendo. Parecer no tiene conocimiento de los hechos que se están realizando. Pero fíjese, aquí hay hechos ilícitos graves que comprometen incluso a magistrados, jueces de paz letrado y jueces de paz no letrados del Poder Judicial, a quienes también se debe remitir un oficio. No es competencia de la Indecopi, presidente, conforme está trabajando, yo veo que no tiene mayor voluntad de trabajar por consumidores, es una institución casi
casi muerte en materia de defensa del consumidor. Yo le pediría que los emplazamientos, y sería bueno que el ministro venga, señor, porque esto tiene que ver con la seguridad ciudadana. Se está canibalizando el sueldo de 9.000 miembros de la Policía Nacional, y tienen 200 soles de ingreso, 100 soles de ingreso, 70 soles de ingreso, y lo demás se lo llevan estos sinvergüenzas y delincuentes, señor. Entonces, esto no solamente es un problema que tiene que ver con defensa del consumidor, señor, sino que estas prácticas están impactando en la calidad de vida de nuestros policías. Entonces, yo le pediría, señor presidente, que se sirva oficiar al mismo ministro, al director general de la policía, al Ministerio Público, porque estas son pseudoempresas, empresas de fachada que no están autorizadas, al parecer, para hacer este tipo de préstamos. Y bueno, sin perjuicio al Indecopi, que creo que ahí va a tener una labor, no sé, ojalá que haga bien su tarea, pero creo que estos son actos delincuenciales que ya están afectando a otros sectores que están siendo reclamados por la ciudadanía, señor presidente. Yo le pediría que adicionalmente sea esto, y le pediría, como si es un asunto muy importante, porque se están haciendo retenciones indebidas, decirles que se suspendan estas retenciones hasta que no haya la investigación correspondiente por parte de la Policía Nacional, y les suplicaría en nombre de los policías, señor, porque muchos de ellos están desesperados porque con 100 soles, usted entenderá, no se puede vivir, que venga el ministro y el director a dar una información aquí en la comisión, y como decía la congresista Julia Tevez, no solamente estafan, sino juegan con las necesidades de la familia y de los policías, que están en una situación bien difícil, señor presidente. Eso es cuanto tengo que informar. Incluso los medios han informado en dos oportunidades estos hechos, porque han visto que es una situación bastante grave. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Lo que quiero simplemente es aclarar algunas precisiones que ya se ha cursado el oficio correspondiente al Ministerio del Interior. Entonces estamos a la espera de la respuesta correspondiente también. Gracias. Si algún congresista quiere hacer algún informe, se le da el uso de la palabra al congresista Elan Melgar. Sí, presidente, preocupado por lo que dice en el inciso 4.4 del documento emitido por Ocitran, ¿no? Dice, cabe precisar que las referidas obras complementarias ejecutadas están vinculadas a mejorar aspectos de la seguridad vial de las obras de la primera etapa, y que luego de construida la segunda etapa constituirán en su conjunto la autopista Huacho-Pativilca, que brindará mayor seguridad vial a contar con un adecuado control de accesos. Pero acá, presidente, más bien estas obras han conllevado a que haya los accidentes con muerte que estamos reclamando, ¿no? Me gustaría, pues, de que esto se aclare un poco por el órgano de Ocitran, ¿no? Muy bien, congresista. Si algún congresista más quiere hacer el uso de la palabra en la estación de informes. Bueno, pasamos, señores congresistas, a la estación de pedidos. Si algún miembro de la comisión puede hacer un pedido. Tiene la palabra el congresista Ioni. Presidente, yo le pediría, como es un tema central que afecta al servicio de telecomunicaciones, señor, y esto está, digamos, en un estado de inercia, digamos así, es pedirle al ministro de Transportes cuál es la situación de la evaluación del servicio de telefonía celular, cuál es la decisión que ha tomado el gobierno, y decirle, señor, que conforme aparecen de las publicaciones internacionales, la empresa telefónica, ahora Movistar, ha perdido, señor presidente, casi la mitad de su patrimonio. Tiene deudas por más de la mitad de su patrimonio, la Corporación Internacional. Es una empresa, prácticamente una corporación en quiebra. 58.000 millones de dólares, señor. De euros, me indican de euros y no de dólares. De manera tal que habría que ponerle en conocimiento este asunto al ministro para que vea que se está pretendiendo negociar con una empresa que está en quiebra a nivel internacional. Y el país no puede estar recontratando o renovando el contrato con empresas que están en quiebra. Yo le pediría, señor presidente, para proteger los intereses de los usuarios, que se sirva a poner esta preocupación en conocimiento del ministro de Transporte. Muchas gracias.
Gracias, señor congresista. ¿Algún pedido más? Ya. Pasamos a la orden del día. Se informa que en estos momentos se encuentra sesionando la Junta de Portavoces a las 11:30. También hay comisión permanente, tenemos en la comisión 4 miembros de la comisión permanente. Toda vez que necesitamos avanzar con el estudio de estos proyectos, vamos a continuar con nuestra sesión, dispensando a los señores congresistas que deben asistir a la comisión permanente. Señores colegas congresistas, el día de hoy iniciamos el estudio de 2 proyectos de ley que buscan el fortalecimiento de los organismos reguladores de los servicios públicos. Los proyectos de ley 878/2011 CR, presentado por el congresista Luis Galarreta, y el proyecto de ley 1056/2011 CR, presentado por el congresista Jaime Delgado. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidente. Sé que ya habíamos pasado la estación, así que pido 1000 disculpas a usted y saludo al presidente Osinermin, al señor ingeniero Tamayo. Presidente, pero sin ánimo de entrar al debate, porque en la estación de pedidos no hay debate. Yo sí, a través suyo, presidente, solamente quería comentarle a mi buen amigo Lescano, algunos términos como quiebra son sustentados no necesariamente por pérdida de patrimonio. Es decir, la quiebra de una empresa tiene que ver desde el análisis de los estados financieros, si el flujo, si es que hay un problema de una prueba ácida, por ejemplo, si no tiene capital o no tiene liquidez, si es que sus pasivos son mayores que sus activos, si es que el ratio de rentabilidad frente a activos es un ratio muy menor. La quiebra, presidente, es un concepto muy amplio que yo simplemente a través suyo, presidente, y saludando al congresista Gabo, que acaba de llegar también, y yo jamás voy a poner en telejuicio el pedido que tiene todo parlamentario, el derecho que tiene todo parlamentario a pedir cualquier información, y que el ministro tenga a mano la información, de lo que pasa con X o tal o Y empresa, que lo tenga. Pero usar algunos términos, presidente, podría generar una opinión negativa sin ser una versión necesariamente real o exacta. Entonces, yo con todo gusto le doy introducción, presidente. Yo puedo caer antipático porque, claro, quien defiende a una posición de determinado visión puede ser antipopular, pero bueno, yo creo que es lo justo señalar que cuando uno habla de quiebra, yo por lo menos en finanzas he estudiado por lo menos unos 15 indicadores para llegar a la conclusión de la quiebra de una empresa. No solamente porque en la matriz ha perdido patrimonio, que ni siquiera conozco la información, pero con todo gusto la información al congresista Lescano, sin ánimo de generar debate, presidente, en este tema. Con su venia, presidente, yo le voy a entregar la documentación donde, la capitalización bursátil de la corporación está en 46.000 euros. Y tiene deudas por 58.000, señor. Entonces, con esa empresa que está en esa situación, el país se pretende renegociar un contrato. Amén, señor, de las infracciones, de los maltratos, de los abusos, de la sinvergüencería que se ha practicado aquí en el Perú. Amén, señor, de eso. Entonces, yo le voy a entregar, señor, lo voy a documentar, a efecto, le voy a entregar una copia también a Lucho Galarreta, congresista Galarreta, para que tomen conocimiento de eso. Eso es todo, gracias, Lucho. Presidente, para terminar muy breve, y yo coincido con lo último que ha planteado el congresista Lescano, me parece que es la información exacta. Es decir, va a entregar la información de cómo las acciones han bajado en su monto, del número de deuda, y además el fastidio el mal servicio que según siempre plantea el congresista Lescano, que tiene todo el derecho de hacerlo, y además el tener la posición de no a la renovación del contrato, que también tiene todo el derecho de plantearlo. Mi intervención solamente es para un tema de justicia. Decir que una empresa ha quebrado es un concepto muy amplio y que tiene que estar con otros argumentos más allá de los indicados. Solamente ese era mi comentario, presidente, y yo no quito más tiempo para el tema materia de invitación, presidente. Bien, damos la bienvenida al vicepresidente congresista Julio Gagó, igualmente al congresista Jaime Valencia. Bueno, voy a continuar. Decía
que referido a estos proyectos que en la legislatura pasada el congresista Galarreta expuso su propuesta e incluso tuvimos la exposición de los organismos reguladores. Hemos considerado importante retomar el tema y considerando que tenemos miembros de la comisión que no estuvieron en la legislatura pasada y que se han elegido nuevos presidentes de los directorios de los organismos reguladores, es importante iniciar el estudio de dichos proyectos y para no hacer tan larga la sesión, iremos invitando a cada organismo regulador para que exponga su posición. Para lo cual tenemos ya la presencia del presidente del Consejo Directivo de Organismo Supervisor de Energía y Minas, el señor Jesús Tamayo Pacheco, presidente de Ocinermin, a quien le agradecemos su presencia. Igualmente damos la bienvenida al equipo técnico que los acompaña y para lo cual vamos a dar el uso de la palabra por un espacio de 15 minutos para que pueda exponer referido a este proyecto de ley de fortalecimiento de los organismos reguladores. Ya puede usted disponer de los 15 minutos, señor Tamayo, para que pueda usted exponer a la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a los señores congresistas y agradeciendo la oportunidad de poder presentar nuestros comentarios a estos dos importantes proyectos. Hace algunos meses estuvimos presentes aquí y hicimos, digamos, una presentación sobre nuestros comentarios sobre los mismos. Con todo gusto estamos para volver a hacer algunos comentarios. Y yo, para poder, me he permitido organizar esta exposición. En una primera parte que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hace nuestro organismo, cuáles son nuestras funciones, para después entrar ya de lleno al tema de fondo. Entonces, la próxima, por favor. Bueno, el regulador viene a ser un árbitro en el mercado, donde estamos ahí esos tres grandes componentes que son la población, en primer lugar, el Estado y luego las empresas, ¿no? La siguiente. Estos son los cuatro sectores donde nosotros nos desempeñamos: electricidad, hidrocarburos, gas natural y minería. La siguiente. Nuestras funciones están en el campo de la función normativa, que es una facultad de dictar en el ámbito de materia de nuestras competencias, reglamentos y normas que regulan nuestros procedimientos y otras normas de carácter general y particular. También tenemos la función supervisora, que es una facultad por la cual verificamos el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas de las entidades o todas las actividades supervisadas. La siguiente. La función reguladora. Esta es una de las actividades más importantes y consiste en la regulación y fijación de las tarifas de los servicios públicos de electricidad, así también como los servicios de distribución, transporte de hidrocarburos por ductos. Tenemos tarifas de generación, tarifas de transmisión, tarifas de distribución. Asimismo, en el área de hidrocarburos, gas natural y líquidos, nuestra función es regular las tarifas de transporte en redes de ductos y las tarifas de distribución en redes de ductos. Particularmente en este caso, el tema del gas natural proveniente de Camisea. Tenemos una función fiscalizadora y sancionadora, ¿no? Tenemos la facultad de imponer sanciones en el ámbito de nuestras competencias a las unidades o entidades supervisadas por el incumplimiento de sus obligaciones. Tenemos también una solución importante de solución de controversias, ¿no? Es una facultad para conciliar intereses contrapuestos entre las diferentes entidades o empresas que están bajo nuestro ámbito. Y
también tenemos la solución de reclamos. Estos son reclamos de los usuarios finales, donde actuamos como una segunda instancia administrativa en las quejas y apelaciones que interpongan nuestros usuarios de electricidad y gas natural. Esta es la asignación de funciones a lo largo de los años. Hemos querido graficar acá cómo es que a esta institución se le ha ido, desde su creación hasta la fecha, se le ha ido agregando diversas funciones. Entonces se inició como una entidad que tenía la función normativa en los campos y la supervisión de electricidad y la supervisión de hidrocarburos. En el año 2001 al 2002 al fusionarse con la Comisión de Tarifas Eléctricas, se le da las facultades de regulación tarifaria. Este año también empieza la supervisión ya del proyecto Camisea, con todo lo que ha significado, transporte, ductos, distribución y grandes instalaciones. También se crea la JARU, que es la Junta de Apelación de Reclamos de Usuarios, para la atención de los reclamos en segunda instancia, y se empiezan a funcionar algunas oficinas regionales. Entre el 2003 y 2004 tenemos el sistema de control de pedidos para hidrocarburos líquidos, un sistema informático para controlar el mercado de hidrocarburos, control de los precios de paridad, el control metrológico, antes en manos de Indecopi, Camisea, construcción y operación, algunos cambios en la ley de contrataciones del Estado, la regulación del gas natural, control de calidad, y se abren 15 oficinas regionales y 4 oficinas en Lima. En el año 2005-2006 también hay algunas cosas más, como la supervisión de solventes, la obligación de la publicación de precios de los combustibles, la exportación del gas natural, diversos proyectos de gas natural. 2007-2008 se nos asigna esta supervisión de la minería, los biocombustibles, ¿no? También tenemos las licitaciones a largo plazo para el tema de los consumidores regulados en electricidad, y los tribunales de apelaciones de sanciones en energía y minería. Entre el 2009 y el 2010 también se nos asigna el registro de hidrocarburos, ¿no? Que antes estaba en el Ministerio de Energía y Minas, temas relacionados ya estamos viendo con petroquímica, y el Fondo de Inclusión Social y Energético. También en la parte inferior de esta barra hay las cosas que se retiraron de la institución, como es la fiscalización y supervisión del medio ambiente, que ahora está a cargo de OEFA, y los temas de seguridad en el trabajo que están a cargo del Ministerio de Trabajo. La siguiente. Una más, por favor. La institucionalidad de estos organismos reguladores y su autonomía están basados fundamentalmente en nuestra regulación, en nuestra normativa, por la estabilidad del directorio, ¿no? A través de que su elección es mediante concursos públicos, también las prepublicaciones de los procedimientos, y tanto de supervisión como de regulaciones tarifarias, nosotros prepublicamos y luego recogemos las observaciones. Personal con altas calificaciones, ¿no? Contratado el staff técnico a través de concursos, y también con una evaluación periódica de metas a través de reconocimientos institucionales. Otra, la siguiente. Nos manejamos con un presupuesto con ingresos propios, ¿no? Basado en aportes de regulación, y todas las decisiones son colegiadas. Tenemos por un lado el Consejo Directivo, que son presidente y 5 miembros, en total 6. La Junta de Apelación de Reclamos de Usuarios también son tribunales con decisiones colegiadas, las apelaciones de las multas y sanciones, otro tribunal, y los tribunales de solución de controversias y los cuerpos colegiados de solución de controversias. La siguiente. Ahora vamos a entrar a ver el tema ya que nos ocupa, que son estas propuestas sobre la ley de fortalecimiento de los organismos reguladores.
existen dos proyectos de ley, proyecto 878-2011, ¿no? Y este básicamente plantea la elección de los directores por concurso público, donde incluye a un miembro del INDECOPI en el comité de evaluación, la renovación escalonada de los directores, la elección del gerente general a cargo del directorio, hoy está a cargo del presidente, concurso público para elección de los miembros del Tribunal de Solución de Controversias, hoy estos son nombrados por diferentes sectores, son nominaciones, la modificación de los requisitos para ser director, en la cual estamos pensando que considerar algunos requisitos más importantes, también la modificación de la LOPE, que establece que es posible disolver o fusionar organismos reguladores por decreto supremo, ¿no? Esta propuesta plantea que sean por ley. La siguiente, la incorporación al sistema, al SIAP, solo con fines informativos, de la información y de la documentación de los reguladores. Antiguamente los organismos reguladores no requerían las aprobaciones previas para la ejecución de sus gastos. Eliminar la restricción de aumentos y topes de sueldos, ¿no? Esta es una limitación que hoy tenemos y que realmente está creando bastantes problemas, puesto tenemos en estos sectores competitivos como son ahora la generación, la electricidad, el gas natural y los hidrocarburos y la propia minería, donde el mercado de los privados tienen elevados niveles de ingresos y en algunos casos repartos de utilidades y algunas otras digamos remuneraciones o ingresos para los profesionales. Entonces se nos es cada vez más difícil conseguir profesionales y por otro lado tenemos una permanente digamos fuga de profesionales que se están yendo a los otros sectores. Entonces esto es importante, creo que debe tomarse en cuenta que sea en este proyecto y en el otro también se prevé esto, ¿no? También se prevé en este proyecto que los presidentes de los organismos reguladores pues deberán informar anualmente a esta comisión sobre el desempeño de sus funciones. La siguiente. También tenemos el proyecto 1056-2011 y este precisa que la función reguladora incluye evaluar mercados y actividades que no se desarrollen en condiciones de competencia efectiva. Y en dichos casos se deberá solicitar opinión al INDECOPI, es decir, identificar aquellos casos en que no habiendo mercados o actividades en competencia, pues puedan después ser incorporados a procesos regulatorios. También mejorar los procesos de selección de los consejos directivos a través de un nombramiento escalonado de directores. Establece responsabilidades por convocatoria y selección extemporánea. Para ser miembro del Consejo Directivo, acreditar estudios de maestría y de preferencia doctorados en materias relacionadas a una actividad regulada. El nombramiento del gerente general por el Consejo Directivo, a propuesta del presidente, se incluye a los funcionarios de rango de asesores de alta dirección de los ministerios como impedidos a ser miembros de los consejos directivos, esto en aras de la, digamos, independencia que hemos comentado al comienzo de la exposición. Concurso público para elección de miembros del Tribunal de Solución de Controversias, lo mismo para fortalecer y darle la transparencia y autonomía necesaria. Incluir como funciones de los consejos de usuarios colaborar en la realización de estudios de percepción del usuario sobre el desempeño de las entidades prestadoras. Los organismos reguladores tienen consejos de usuarios que interactúan permanentemente con sus actividades. La siguiente, se plantea otorgar a SUNASI o CIPTES la facultad de tercerizar o delegar funciones de supervisión y fiscalización a personas naturales o jurídicas, al igual que actualmente operan OCITRAN y OCINERMIN. Proponen incorporar a los organismos reguladores en la aplicación del capítulo 6 de la Ley General del Sistema de Presupuesto, permitiendo autonomía y eficiencia presupuestal. Propone que los organismos reguladores incorporen sus saldos de ejercicios anteriores por resolución de sus titulares.
Y finalmente, que los organismos reguladores aprobarían sus propios reglamentos de contrataciones y adquisiciones. También este proyecto de ley establece elaborar estudios que conlleven a la mejora de la política remunerativa en los organismos reguladores y que los topes salariales que respondan a criterios de mercado laboral, igualdad, objetividad y razonabilidad. No se aplicarán los topes dispuestos en el decreto de urgencia 038-2006, que es aquel que redujo los sueldos y los congeló en estos topes que actualmente tenemos, tampoco las limitaciones de ingresos de personal establecidas en la ley del presupuesto. Se establece que los comprobantes y los recibos de pago que se entreguen a los usuarios que se consigne el monto del aporte por regulación. Los organismos reguladores deben informar anualmente a la PCM y a esta comisión sobre el desempeño de sus funciones. Y acá, finalmente, para concluir, vamos a comentar algunas opiniones que tenemos sobre estas propuestas de ley, ¿no? Entonces, para nosotros, ambas propuestas son iniciativas que se orientan definitivamente a fortalecer la autonomía y la estabilidad institucional en estos organismos reguladores. Las propuestas toman en cuenta el rol que estos cumplen en nuestra economía como entidades encargadas de asegurar las inversiones y que los servicios sean prestados a los usuarios en óptimas condiciones de calidad, eficiencia y a precios competitivos. Ambos proyectos, a nuestro entender, serían complementarios y estaríamos de alguna manera a favor de una fusión de estas dos iniciativas con algunas precisiones. En ambos casos se propone modificar la ley 27332, que es la ley marco de los organismos reguladores en cuanto a la conformación de los consejos directivos, esto con la finalidad de dotarlos de autonomía. Las propuestas tienen algunas diferencias, como hemos visto, ¿no? Para los organismos reguladores es importante que exista autonomía y transparencia en la conformación y selección de estos consejos directivos, y OCINEMI se inclinaría a que la conformación de las comisiones la integren organismos constitucionalmente autónomos. Es importante también destacar que OCINEMI concuerda con el mecanismo que permite la renovación escalonada de los miembros del Consejo Directivo, o sea, aquella que este mandato de 5 años sea escalonado. La siguiente. También concordamos con la propuesta de seleccionar a los miembros de estos tribunales, o sea, de los tribunales de solución de controversias mediante concursos públicos. Respecto a la autonomía presupuestal y financiera, en ambos proyectos se ha planteado que los organismos reguladores se sujetarán al capítulo 6 de la ley 28411, que es la Ley General del Sistema Presupuesto. Opinamos que se debe precisar además que la utilización del SIAP sea de carácter informativo y que las operaciones no se sujeten a aprobaciones por parte del MEF en ningún caso. La siguiente. Bueno. Sí, yo creo que falta la... Ya, sí. Okay. Faltan los... Estamos de acuerdo respecto también a que no se apliquen los topes de los decretos de urgencia, el decreto de urgencia 038-2006, y se aprueben nuevas políticas y escalas remunerativas en virtud pues de la alta rotación y la dificultad de reemplazar los cuadros de personal especializado. OCINEMI propone establecer incentivos por desempeño al personal integrante de los organismos reguladores de forma similar a cómo se establece para el caso de SUNAT, de acuerdo a la ley 29816, con el objeto de alinear de mejor manera las actividades realizadas por el personal al alcance de los objetos estratégicos de los organismos en materia de regulación, supervisión y fiscalización en los sectores bajo su ámbito. Proponemos la derogación del inciso F del artículo
12 del reglamento de la ley 27332, ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada. Este artículo establece como supuesto de falta grave de los miembros del Consejo Directivo la demora injustificada en el cumplimiento de sus funciones y o la inobservancia de plazos legales correspondientes y que traigan como consecuencia el retraso de la ejecución de obras para el ámbito del organismo regulador. En este caso son 10 días el plazo que da la ley para omitir opinión. Entonces estos 10 días son realmente muy escasos y no hay, al final no hay tiempo para madurar las propuestas, por lo que se actúa apresuradamente en algunos casos, dado esta espada de Damocles que tienen los directores de los reguladores. Nuevamente repetimos que este artículo pues pone en riesgo la estabilidad de la conformación de los consejos directivos y quizás también, como vemos, la dificultad de conseguir los candidatos más idóneos para integrar estos consejos directivos. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de OSINERMIN. Damos, la palabra a los señores congresistas para que puedan dar sus inquietudes, opiniones referente a estos dos proyectos de ley. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Muchísimas gracias, presidente. Nuevamente para saludar al presidente de OSINERMIN, al ingeniero Jesús Tamayo, y agradecerle por su exposición, que como señalaba, nos había a los miembros que hemos sido parte de esta comisión en la legislatura anterior también más o menos habíamos ya escuchado, pero parte de esta exposición en relación a los proyectos básicamente, y coincido con la opinión del ingeniero Tamayo. Yo soy autor del proyecto 878 y después viene el proyecto del congresista Jaime Delgado 1056, que felizmente se recoge varios aspectos. Sin embargo, entiendo que la exposición va por el lado positivo de cuáles son los aspectos que coincide con la opinión de los OSINERMIN. Yo quisiera cambiarle el enfoque, no de la exposición, pero sí mi pregunta iría con un cambio de enfoque, toda vez que las diferencias básicamente están, porque el congresista Jaime Delgado, quien además siempre de años atrás ha estado en esta misma línea de los topes, igual, cuando presenta posteriormente el proyecto, hay algunas diferencias, y las diferencias básicamente son en los consejos de usuarios, en la composición del consejo de usuarios. Entonces, ya que tengo claro que justamente si estuviéramos haciendo dos círculos y en la intersección coincidimos tanto con este delegado como quien habla, y usted y todos los organismos reguladores, yo le preguntaría más bien qué es lo que no comparte de ambos proyectos. Y para ser más claro, porque en la exposición entiendo que está de acuerdo con los topes, con la visión que se le da a los organismos reguladores, pero no menciona el consejo de usuarios. Entonces, para ser directo, la segunda pregunta sería, ¿estamos de acuerdo con lo que el proyecto 1056 añade al 878, que es la composición del consejo de usuarios, habla creo que de defensor del pueblo, etcétera, etcétera? Entonces, esa parte me gustaría tener claro, presidente, a través suyo, si es que he captado clara la idea que en lo que ambos proyectos coinciden, eso es la opinión en la que justamente también coincide OSINERMIN. Y eso, por default, quiere decir que lo que ambos proyectos no coincide, tanto el mío o del otro congresista, que está fuera de estas dos coincidencias, o sea, lo que se intersecta, está más bien en contra de la opinión de OSINERMIN. Si es así, para que me lo aclare, y en todo caso, ¿qué opiniones hay al respecto de lo que considera que no debería tomarse ambos proyectos? Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Luis Galarreta. ¿Alguna pregunta más de parte de los señores miembros? No habiendo pregunta, pasamos a que el presidente, el señor Tamayo, haga la respuesta correspondiente. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, al congresista Galarreta. La diferencia creo que fundamental está en el tema de la conformación de los consejos directivos, o sea, quiénes serían los quienes podrían elegir a estos directores, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros pensamos es que deban ser los representantes de los organismos autónomos, ¿no?
o sea, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca, que tengan ese nivel, ¿no? Entonces, así podríamos garantizar una mayor autonomía actualmente que la actual, que es, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros quien conduce estos concursos, pero para darle un total peso, pensábamos eso. Quizás la Defensoría del Pueblo no sería la entidad más adecuada. Me permito, con su permiso, voy a pedir acá a la ingeniera Ana María Fox si nos puede hacer un comentario al respecto de este. Sí. Buenos días, señor presidente, congresistas. Con respecto a la pregunta de las diferencias, en realidad es una cuestión de percepción. Anteriormente, actualmente, como están las normas, los consejos directivos se eligen a nombramiento de una comisión, porque eso ha tenido una evolución. Primeramente, los miembros de los consejos eran elegidos como representantes de determinados sectores. Actualmente ya hay comisiones. Nosotros entendemos que por la envergadura de los mercados que se regulan, por la misma autonomía que debe tener el regulador en sí, no solamente Osinarmin, sino todos los otros reguladores, la comisión siempre debería estar presidida por el Banco Central de la Reserva, que es el órgano constitucionalmente autónomo de mayor nivel y técnicamente autónomo, ¿no? Tiene una autonomía constitucional que le permite, de alguna manera, conservar la, digamos, imparcialidad en la elección, ¿no? Otro miembro que debería de todas maneras estar, y por lo que hacen los reguladores es regular mercados económicos, es la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? Que es un elemento importante en este aspecto económico. De otro lado debería estar la PCM, evidentemente, y el Ministerio de Economía. Ahora, en distintas oportunidades ha habido opiniones diferentes, pero nosotros como Sinarmin nos inclinamos más hacia la formación por organismos constitucionalmente autónomos, donde las cabezas de esos organismos son los que designan a sus representantes, si es que no pueden ser ellos mismos los miembros de las comisiones. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de Osinarmin. Bueno, yo creo que eso sería nuestra posición al respecto, ¿no? Sobre esta consulta que nos hizo el congresista Galarreta. Tiene la palabra el congresista Lucho. Gracias, presidente. Presidente, solo para en todo caso redondear la idea, que es lo que ha quedado claro tanto del presidente como el funcionario, que a opinión de Osinarmin, además con la que coincido, el grupo de selección técnico debería estar a cargo del Banco Central de Reserva, o sea, con el representante quien debería presidirlo incluso, y no debería participar, porque acá en una de las propuestas habla del representante del Colegio de Abogados de Lima, el defensor, un representante de la Defensoría del Pueblo, quien lo presidirá. Entonces, para dejar claro esa opinión, ¿no? Para como vamos a ir avanzando y vamos a ir recibiendo diferentes opiniones, porque después a veces el resumen general es, los organismos reguladores dijeron que están de acuerdo con los proyectos y vamos a sacar la fusión de unos. Ojo, estamos claros que hay una opinión con la cual coincido, que los miembros de ese equipo seleccionador deberían ser los organismos más técnicos y autónomos, caso SBS, Banco Central, y
creo que no necesario por el lado ni la Defensoría ni el Colegio de Abogados. Dicho esto, presidente, una segunda inquietud que creo me quedó un poco tal vez no la planteé bien. Sé que el tema del Consejo de Usuarios es una de las diferencias en el 1056. Yo en el 858 no se aborda mucho el tema del Consejo de Usuarios. Traslado esa pregunta también al representante de Ocinermin, si hay alguna opinión al respecto en relación al Consejo de Usuarios, porque plantean algunos cambios en el 1056. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Voy a pedirle a la ingeniera Fox que haga un comentario al respecto. En principio, los consejos de usuarios, lo que está planteando el proyecto de ley 1056 es que tengan un poco más de presupuesto, ¿no? Un poco más de recursos asignados, con lo cual nosotros no estamos contrarios. Se habló mucho de la participación en estudios que tengan que ver con la evaluación de las entidades prestadoras, porque como que las encuestas o opiniones respecto a las entidades prestadoras tengan intervención también de los consejos de usuarios, con lo cual nosotros no tenemos ninguna objeción. Lo que sí tenemos que determinar es que no haya duplicidad. Lo que estamos tratando de tener es eficiencia, y por eso es que nosotros opinamos que debe haber una intervención coordinada de los consejos de usuarios, y que los organismos reguladores, que son los que tienen el know-how en esto, ya que un consejo de usuarios es un ente pequeño, colegiado, que no tiene recursos, o sea, que el consejo de usuarios se apoye más en el organismo regulador, ¿no? En eso no tenemos objeción. Me parece que se está pidiendo la renovación cada 2 años, que es lo que se mantiene, y que haya como una especie de funcionario de enlace en cada organismo regulador, que será nombrado por el presidente, con lo cual tampoco tenemos ningún desacuerdo, ya que en la práctica nosotros así lo estamos efectuando, ¿no? Gracias. No sé si eso satisface la consulta del congresista. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero también hacer llegar una inquietud referente a los topes salariales. Se habla de topes que no deben sobrepasar el margen que tiene para moverse dentro de ese flujo. Lo que yo he entendido en el proyecto es de que un gerente del organismo regulador con el regulado deben ganar igual, o hay la posibilidad de que hay una diferencia, o de repente debe ganar más el organismo regulador. Ese es por una parte. Y en la segunda pregunta que quisiera preguntarle es lo siguiente, referente al régimen presupuestal. Se habla, por ejemplo, en los 4 organismos reguladores, hay mucha diferencia. Si le comento, por ejemplo, la SUNAS, el presupuesto de estos organismos reguladores de 20 millones, digamos. El organismo regulador que es Ocinermin tiene más de 230 millones, algo así. Entonces, ¿habrá la posibilidad de que haya un equilibrio económico entre los organismos reguladores? A ver, por favor, señor presidente. Señor presidente, mire, en relación a la consulta de los niveles remunerativos del sector privado con los organismos reguladores, bueno, en realidad, si uno quiere tener funcionarios altamente competitivos, entonces tiene que ofrecer los niveles remunerativos del mercado para los puestos que se ocupan, ¿no? Y entonces este es un mercado libre, oferta-demanda,
y ahí tienen que nivelarse estos precios, y claro, lo ideal sería poder emular siquiera la media de los sueldos que se pagan en las empresas privadas a nivel de los altos directivos. Entendemos de que esto no va a ser realmente posible en el Estado, pero creo que la mejora de los niveles remunerativos debe darse a los niveles que ya se están manejando en algunos otros organismos en el país, ¿no? Tenemos la Contraloría de la República, tenemos el propio Banco Central de Reserva, tenemos la Superintendencia de Banca, que como media entiendo que están al doble de inclusive los reguladores, ¿no? Entonces creo que eso es importante, pues hay decisiones fundamentales que se toman, ¿no? En cuanto a su segunda pregunta, que habla de los ingresos de estos organismos reguladores, entonces los organismos pues reciben sus ingresos de las tasas de regulación que están fijadas por ley, y entonces cada uno de ellos tiene unos servicios que supervisa y unas funciones que realiza, y originalmente en base a esas funciones y a esos servicios es que se fijaron estas tasas de regulación. Entonces Ocinermin tiene prácticamente tiene 4 sectores diferentes, ¿no? O sea, nosotros estamos en el sector siendo todo energía, pero estamos en el sector electricidad, estamos en el sector hidrocarburos líquidos, estamos en el sector minería y estamos en el sector gas natural. Entonces, la cantidad de actividades a nivel nacional en todos y cada uno de las zonas de nuestro territorio, donde tenemos más de 5 millones de usuarios de electricidad, ¿no?, de conexiones domiciliarias. Los usuarios de hidrocarburos líquidos pues son los 30 millones de habitantes del país, y en gas natural quizás tengamos menos, pero sí las grandes instalaciones de Camisea están bajo nuestra supervisión. Y en minería pues tenemos todavía, a pesar de que hay algunas funciones que pasaron a OEFA y al Ministerio de Trabajo, tenemos una importante función que está relacionada con la supervisión de la infraestructura de las instalaciones, tanto de los trabajos en minas como las propias instalaciones. Entonces, esto hace que nuestro sector, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, son alrededor de 12.000 millones de dólares al año que se mueven en este sector. En el sector eléctrico, si mal no me equivoco, son 3.000 millones de dólares. Y bueno, esto hace de que los ingresos también sean pues más grandes, porque son sectores más grandes, ¿no? Entonces cada sector tiene su problemática. En nuestro caso, nosotros tenemos ingresos, sí, del orden de 230 millones, prácticamente son casi todos destinados pues hay algunos saldos, sí, son destinados a la supervisión y al uso de, digamos, a cumplir con esas funciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no habiendo ya preguntas al respecto, agradecemos al señor presidente de Ocinermin, el señor Jesús Tamayo Pacheco, por esta exposición y por su punto de vista. Y bueno, suspendemos brevemente para despedir a nuestros invitados.
Bien, señores congresistas, reanudamos nuestra sesión y ya tenemos al congresista Pedro Espadaro para que exponga su proyecto de ley en donde estaba considerado en la agenda un proyecto que ya se vio en la gestión pasada, pero que su autor, el congresista Espadaro, ha querido reflexionar con los miembros de la comisión, y toda vez que queremos ser democráticos en el manejo de esta comisión, y además de que los miembros titulares que conforman esta comisión son nuevos, entonces vamos a darle la palabra al congresista Pedro Espadaro para que pueda exponer y sustentar su proyecto de ley. Tiene usted la palabra, congresista Espadaro. Señor presidente, muchísimas gracias. Señores miembros de la comisión, le agradezco la invitación, señor presidente, a través suyo, saludar por supuesto a todos mis colegas congresistas. Voy a ser muy sucinto en esta nueva exposición, que por segunda vez, como usted ya lo ha mencionado, señor presidente, vengo a esta comisión a solicitar que este importante proyecto de ley que busca beneficiar a los usuarios pueda tener eco en la comisión y pueda ser aprobado, por supuesto, por los miembros. Esta ley que prohíbe el cobro de comisiones al consumidor o usuario por el pago de los servicios de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones es el proyecto de ley 683 del 2011, y el objeto es muy sencillo: queda prohibido el cobro de comisiones al consumidor o usuario cuando realiza pagos de los servicios públicos de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, cuando las empresas proveedoras de estos servicios contraten con terceros para recibir o recaudar estos pagos, asumirán los costos o comisiones establecidas en dichos contratos o convenios. Específicamente, estos terceros son el sistema bancario, que hoy por hoy cobra una comisión efectivamente a los usuarios de los diferentes servicios públicos, es decir, electricidad, agua potable y telecomunicaciones. Mediante la presente iniciativa pretendemos hacer cumplir el principio establecido en el artículo 65 de la Constitución Política, mediante el cual se establece la obligación del Estado de defender el interés de los consumidores y, por supuesto, los usuarios. Además, nuestro proyecto está en concordancia con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual busca proteger al usuario de cobros indebidos por parte de los proveedores de toda clase de servicios. ¿Le vas a dar la bienvenida? Dale la bienvenida mejor a... Dale la bienvenida. Damos la bienvenida al congresista Antonio Medina. Bienvenido. También damos cuenta que ya están presentes los señores funcionarios de ASBAN, que van a también opinar referente a este importante proyecto de ley. Puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Bien, el crecimiento poblacional y la expansión en nuestro país, y sobre todo en el área urbana de Lima, han hecho que las conexiones de electricidad, las de agua potable y alcantarillado, así como las concernientes a las telecomunicaciones, hayan aumentado considerablemente. Sin embargo, las empresas que prestan estos servicios no han respondido adecuadamente a tal incremento, como vamos a ver con claros ejemplos a continuación. En Sedapal, en el año 2006, según información del Indecopi, se estableció que la relación de agencias versus clientes era de una agencia para 77.836. Estamos hablando del año 2006. Hoy, más de 6 años después, podemos observar que indudablemente esto, es decir, los clientes han crecido, y como vamos a ver a continuación, luego de culminar con esta lámina, vamos a poder ver cuántos centros de recaudación tiene la propia empresa Sedapal. En ese... anterior, por favor, todavía.
En ese año las conexiones de agua, como les decía, bordeaban los 2 millones. Actualmente superan 3 millones de usuarios, por lo cual esa relación se ha distanciado aún más, puesto que no se ha invertido en ampliar centros de cobro versus el crecimiento de la población. Siguiente, por favor. Ahí está. Este es un recibo de Sedapal, y en donde se puede observar, en la siguiente lámina se va a ver los centros de pago. 13 centros de cobro para todo Lima Metropolitana y el Callao. 13 centros de cobro para 3 millones y pico, vamos a poner un poco más, de usuarios. Con claridad se observa donde no te cobran comisión y donde sí te cobran comisión. Es decir, en el caso de los contratos que realizan con los bancos. Siguiente, por favor. Las empresas eléctricas, citando las estadísticas proporcionadas ya por Rosinermin a la Comisión de Defensa del Consumidor en el año 85 al 2002, el número de clientes regulados creció de 1,5 millones a 3,5 millones, es decir, alrededor de 2 millones. En Edelnor la relación era de una agencia por cada 67.400 clientes. En Luz del Sur, una agencia por cada 57.420 clientes. Siguiente, por favor. Ahí está, ese es un recibo de servicio de Edelnor. Siguiente, por favor. Y ahí vemos los centros de cobro. 13 centros de cobro para Lima Metropolitana y el Callao y algunas zonas que tiene todavía fuera del área de Lima Metropolitana, es decir, Lima Provincia. 13 centros de cobro para todo ese radio que hoy tiene Edelnor, o la concesión Edelnor. Siguiente. Empresa de telecomunicaciones. Esto es más grave todavía porque las empresas de telecomunicaciones no solamente tienen teléfono, sino que tienen otros servicios adicionales. Recordemos, teléfono fijo, teléfono celular, cable y internet. En el caso de las empresas, ¿no?, la diversidad de los equipos que prestan, vamos a la siguiente lámina, ahí está. Estos son los centros de cobro que tiene. Siguiente, lo vamos a ver con mayor claridad, sin hacer propaganda a ninguna empresa. Únicos lugares de pago sin cobro de comisiones, y acá se agrava porque es para todo el Perú. Y recordemos que el cobro de las comisiones es por recibo, no es por, es decir, por cada recibo te cobran una comisión. Es decir, 13, esos son los lugares de pago sin cobro de comisión para todo el Perú. Indudablemente que esto se agrava por la cantidad de usuarios que hoy tiene los diferentes servicios de las empresas de telecomunicaciones. Recordemos que existen actualmente 3, las más sonadas, empresas de telecomunicaciones, pero ahora están viniendo más empresas de comunicaciones al país, por supuesto que es bueno, pero eso va, si no se aumentan los lugares de cobro sin comisión, va a ir en desmedro, por supuesto, de los usuarios. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la respuesta de las empresas prestadoras de servicio? El cobro de las comisiones al usuario. En lugar de invertir en infraestructura o asociarse, en todo caso, entre varias, para dar locales para poder realizar el cobro, utilizan los locales de otras entidades como agentes recaudadores, es decir, los bancos, lo que les permite un considerable ahorro en la adquisición y mantenimiento de los locales, las remuneraciones y el pago de los tributos. Siguiente, por favor. Hay una norma que ya establece el cobro de comisiones dentro de los costos de facturación, y esto lo reconoció las empresas, las entidades reguladoras, en el caso de Sinermin y de Ociptel. El Decreto Supremo 0993, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, señala, artículo 142, los costos asociados al usuario que se tomarán en cuenta para el cálculo del valor agregado de distribución son los costos unitarios de facturación que comprenden la lectura, el procesamiento y la emisión de la misma, su distribución y la comisión de cobranza. Esto es importante considerando una gestión empresarial eficiente. Esto es importante, queridos colegas, porque aquí estaríamos ante un doble cobro. Y esto, por supuesto, no se puede, o está regulado a través de la Constitución y a través también de la nueva ley que se dio por este Congreso anterior, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por mi parte, señor presidente, es muy sucinta esta importante. Solamente quiero dejar un ejemplo antes de culminar, señor presidente. El costo de las comisiones para un usuario. En una vivienda que un usuario pueda tener teléfono fijo de distintas empresas, teléfono fijo
teléfono celular, servicio de cable, servicio de internet, agua potable, electricidad, gas natural. En algunos casos estamos hablando de entre 14 y 21 soles, sin considerar los gastos adicionales de pasaje que se tenga que pagar por acudir a un centro de cobro que obviamente le anexan la comisión, en este caso, a algún banco. Señor presidente, por mi parte eso es todo. Estoy a la espera de las preguntas, por supuesto, de los colegas congresistas. Muy amable. Muchas gracias, señor congresista. Bueno, antes de continuar con las preguntas, vamos a dar la bienvenida a los señores representantes de ASBank, al señor Enrique Cuentas, al señor José Rizzi, al señor Jorge Silva, para lo cual hemos hecho la respectiva invitación al señor Enrique Cuentas. Tiene usted para que pueda dar su opinión y punto de vista y su exposición por un espacio de 10 minutos. Esos 10 minutos usted puede compartirlo seguramente con los señores funcionarios que le acompañan. Entonces, vamos a darle ese espacio de 10 minutos. Por favor, puede usted empezar a la exposición. Buenas. A ver. Nuestra opinión como... Sí, vamos a exponer nuestra opinión como asociación de bancos. Primero estamos planteando que la actividad de recaudar pagos de servicios públicos es un asunto que, si bien es cierto, es de interés público, tiene también una actividad de carácter privado y que debe mantenerse en ese ámbito. Los beneficios de ese servicio no son solamente para la empresa concesionaria del servicio público o para la empresa que realiza la cobranza. Los beneficios son también para el consumidor, que está dispuesto a asumir el pago de ciertas comisiones a cambio de ciertas ventajas, beneficios que este servicio le genera, ya sean tiempo, seguridad, facilidad, etcétera, que el usuario valora, privilegia y sobre las que opte a su libre albedrío usar o no en este servicio, que solo es una alternativa entre las diversas formas de realizar sus pagos. Por otro lado, creemos conveniente precisar que la internalización de las comisiones de cobranza por las empresas proveedoras de servicios públicos resultaría perjudicial al usuario, pues es bastante probable que le trasladen dicho costo internalizado en su estructura de tarifas. La internalización de las comisiones resultaría de esta manera perjudicando precisamente a aquellos a quienes se quiere beneficiar. Según ADEPSEP, citado por el proyecto de ley, solo un bajo porcentaje de usuarios elige pagar a través de las ventanillas de los bancos y otras empresas, ya que el mayor número de estos consumidores lo hace a través de otros canales, cajeros automáticos, internet, vía telefónica, supermercados en ventanillas de las mismas empresas, los agentes derivados, etcétera, que no cobran comisión. Si las comisiones se internalizan, ello implicaría que las comisiones que pagaban el pequeño porcentaje de usuarios que usan las ventanillas de empresas se distribuirán entre todos los usuarios del servicio, aun cuando ellos no hagan uso de la alternativa de cobranza. Lo que significa que los que antes no pagaban ninguna comisión, luego de aprobarse esta ley, sí lo harán, al menos en parte, y que los que antes habían elegido voluntariamente pagar el 100% de tales comisiones, pagarían ahora un porcentaje menor. La prohibición de cobrar comisiones al usuario afecta no solo al concesionario del servicio público, sino también a los terceros con los que se pueda contratar o convenir para efectuar tal recaudación. En los servicios que busca regular el proyecto existen por lo menos 3 relaciones. Un contrato entre el concesionario del servicio público y el usuario, en virtud del cual se le brinda a este último el servicio de agua potable, electricidad o telecomunicaciones. Un contrato entre el concesionario del servicio público y un tercero, a quien se encarga o permite la recaudación o cobranza de los pagos por los servicios públicos. Y un eventual contrato o convenio entre el banco recaudador de los pagos y el usuario de los servicios de cobranza. De estos, los 2 últimos contratos son los que involucran directamente a los bancos y a las empresas del sistema financiero. Los servicios de cobranza son una de las prestaciones permitidas a los bancos por la Ley General Ley 26702, inciso 29 del artículo 221, para la prestación de estos servicios. Se celebran los contratos respectivos con los clientes que los requieran, que en caso que nos ocupa,
por un lado con la empresa que brinda los servicios públicos que designan al banco como agente cobrador y centro autorizado para hacer estos pagos. Y por otro lado, un segundo contrato con los obligados a realizar estos pagos que libremente elijan usar sus servicios, los servicios que el banco le ofrece para realizar sus pagos válidos. Por lo que quien en realidad está contratando los servicios del pago es el consumidor, quien puede optar por esta forma de pago. Pretender que el servicio de cobranza se preste en forma gratuita, como se menciona en el proyecto de ley, consideramos que es un exceso. En primer término, debido a que nadie puede ser obligado a prestar trabajo o sus servicios sin una retribución, y en segundo lugar, porque en el caso de que los bancos y demás empresas del sistema financiero, estos son los depositantes de fondos del público que deben ser manejados con la mayor eficiencia posible, lo que no coincide con la prestación de servicios gratuitos. Está claro que algunas de estas empresas, por política empresarial o por promoción o medidas de competencia en la captación de fondos en todas sus modalidades, puede liberar un pago de estos servicios, lo que no podría, sin embargo, generalizarse mediante una prohibición legal absoluta. Lo que sí debe exigirse, y así ya lo establecen las normas legales vigentes, que actualmente sobre el particular, es la total transparencia e información al consumidor respecto a los costos de estos servicios, si optan por usarlos o no. Más aún, el servicio de cobranza o recaudación no solo se presta al concesionario, es también un servicio que se presta al usuario en su beneficio, para quien constituye una facilidad en el cumplimiento de su obligación de pagar una deuda, concediéndole una serie de ventajas que no tendría si acude a efectuar el pago a un local o a una de la empresa de saneamiento, electricidad o comunicaciones. Tan es así que, a pesar del cobro de comisiones, algunos usuarios optan por pagarlas y cancelar los servicios en las oficinas de los bancos y empresas terceras, a pesar de que tienen opciones menos onerosas. En resumen, lo que estamos buscando con esto es básicamente la libre iniciativa, no es exacto por consiguiente afirmar que es cuestionable que la entidad recaudadora se permita cobrar a los consumidores de comisiones por aceptar sus pagos. No se trata de una imposición de los deudores, más bien estos acuden libremente y voluntariamente a la empresa recaudadora de su preferencia, solicitan hacer el pago con pleno conocimiento de las comisiones vigentes y cuyos pagos son advertidos previamente. No hay discrepancia entre el banco y el usuario, hay más bien un consenso. Si el consumidor estima que no le es conveniente asumir ese costo, optará por pagar su deuda por otro medio. Sí. En este caso, solamente precisar que los bancos contamos con canales cero costo para poder realizar pagos, ¿no?, de acuerdo a la estructura de financiamiento que hay. El título 3 del régimen económico de nuestra Constitución Política contiene que algunos de los principios generales que deben tenerse en cuenta y que el proyecto de ley ha soslayado. La libre iniciativa privada dentro de una economía social de mercado consagrada en el artículo 58, según el cual cualquier persona puede desarrollar la actividad económica de su preferencia. Este es un extracto de la carta que ha enviado el presidente de la Asociación de Bancos, Enrique Arroyo Rizopatrón, y el gerente general de la asociación. Bien. Muchas gracias. Damos la palabra a los señores congresistas para que puedan hacer las preguntas respectivas por intermedio de la mesa. Presidente, yo creo que no hay mucha pregunta que hacer acá. El proyecto es totalmente claro, va a beneficiar a todos los usuarios que en realidad pues se vienen perjudicando pagando un pago excesivo que ya está incluido dentro del pago que viene en el recibo. Entonces, ya este proyecto de ley lo habíamos visto en la anterior legislatura, yo creo que ya lo hemos discutido bastante, presidente, entonces creo que es viable y felicito pues la iniciativa del congresista Espadaro, porque en realidad esto va a beneficiar a todos los usuarios del país. Gracias, presidente. Congresista Luis Galarreta, ¿tiene alguna opinión? ¿Pregunta? Ya no. Tiene la palabra entonces el congresista Pedro Espadaro. Gracias, presidente. Presidente, solamente para, a través suyo, por supuesto, saludar a los invitados. Presidente, me parece que los invitados se han confundido el proyecto de ley. Acá no estamos en contra de los bancos, no estamos en contra de que los bancos cobren por el contrato que tienen con el concesionario, ni con la empresa prestadora.
Lo que estamos en contra es que la empresa prestadora no le pague al banco y le pague el usuario, porque la ley establece que dentro de la estructura de costos del recibo está incluido el cobro del recibo. Entonces, por tanto, lo que tiene que hacer el banco, y por eso seguramente los señores han venido a defender este interés de los contratos con los bancos y las empresas de servicio, es que la empresa de servicio le pague al banco por el trabajo que están realizando y no que la empresa de servicio se lo cargue al cliente. No estamos en contra de que el banco pueda cobrar de ninguna manera. Estamos en contra de que ese cobro o esa comisión se lo carguen a cuenta del cliente, no el banco, la empresa recaudadora, la empresa prestadora del servicio. Lógicamente el banco viene a defender su negocio, que es el contrato con la empresa, y está muy bien, porque además hay un libre mercado y estamos a favor de eso. Pero acá no buscamos vulnerar nada. Acá lo que estamos es en defensa del usuario, del consumidor, y que no le cobren un doble cobro, que ya se lo están haciendo. Y la ley lo establece, artículo 142 del Decreto Supremo 093. Dice, el cálculo del valor agregado, los costos asociados al usuario que se tomarán en cuenta para el cálculo del valor agregado de distribución son los costos unitarios de facturación, que comprenden lectura, procesamiento, emisión, distribución y comisión de la cobranza. Por tanto, ya está cobrado. Por tanto, los bancos lo único que tienen que hacer en este caso es cobrarle a la empresa prestadora del servicio, y por supuesto que los bancos cobrarán la comisión que tenga que cobrarle, pero a la empresa, no al consumidor, no al usuario, que lógicamente se ve perjudicado con este doble cobro. Por tanto, presidente, yo le agradezco nuevamente que nos haya permitido estar en esta comisión. Ya se ha discutido efectivamente, como dijo el congresista Melgar, en la legislatura anterior, y yo espero, presidente, que cuando su presidencia tenga la benevolencia de ponerlo al voto luego en alguna de las sesiones ordinarias de la comisión, presidente, estaremos gustosos, por supuesto, de estar con ustedes para cualquier otra consulta. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene también la palabra el congresista Julio Gagó. Gracias, presidente, y un saludo a todos los funcionarios que hoy día nos acompañan. Efectivamente, yo creo que este proyecto, aparte de que es un proyecto que tiene toda lógica, es totalmente razonable. Acá tenemos unas empresas que prestan servicio y ellos están facilitando el pago de esos servicios. Eso es lo que están haciendo. O sea, al usuario le facilitan el pago de servicios. Ellos no cuentan con una infraestructura necesaria para que haya diferentes puntos en la ciudad. Si ellos toman a A, B, C, no solamente bancos, a cualquier otro tipo de empresa para que realicen este tipo de cobranza, ellos tienen que asumir ese costo y no cargárselo al usuario. No tiene lógica. Y creo que eso en cualquier empresa hoy día del mercado, del mundo, funciona de esa manera. No lo vamos a cargar, o sea, cada cosa la vamos a cargar al usuario. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene como empresa prestadora de servicio? Aparte que le presta el servicio, aparte que le pagas, o sea, hasta por pagarle tenemos que pagar una comisión. Por pagarle estamos pagando una comisión. Al contrario, por pagar a tiempo deberíamos tener un incentivo que nos deberían bajar. Es la lógica del mercado. Si yo pago a tiempo, soy una persona cumplida, debería tener un incentivo, un programa de incentivo. Aquí al contrario nos castigan. Si no pagamos a tiempo nos castigan y encima tenemos que pagar una comisión. O sea, no tiene concordancia, señor presidente. Yo pienso que este proyecto está muy bien. Lo felicito acá al congresista Pedro Espadaro, que está defendiendo a todos los consumidores que tenemos hoy día pues en el país en las diferentes áreas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Para saludar a los invitados y al autor del proyecto, congresista Espadaro, no lo pude escuchar, aunque lo escuché yo la vez pasada, sino que estaba haciendo la guardia del ministro de Comercio Exterior, presidente, pero no he tenido suerte, porque está en la Comisión de Presupuesto. Además, aprovecho para decirle que estoy esperando que me inviten a Ventanilla, me dijeron la vez pasada, pero no me han llevado todavía. Presidente, y cuando conversamos con Pedro, entiendo y creo que está clara la primera observación. Yo quisiera preguntarle a los representantes de ASBAN si es que hay algún ratio a nivel internacional del número de usuarios frente a oficinas de atención. Es decir, porque claro, una de las lógicas del proyecto, entiendo, es si el usuario no tiene la comodidad o no hay la oferta, la capacidad instalada para que las empresas de servicios puedan
puedan acceder a cumplir con sus obligaciones, van a ir a buscar otra forma de pago. Ahora, esa pregunta tal vez más que Afán sería a los operadores de los servicios. Sin embargo, no sé si Afán tiene esa pregunta o esa respuesta. En base al proyecto, presidente, yo parto nuevamente de lo que comentaba la vez pasada. Yo no sé si el acuerdo entre la Asociación de Bancos y las empresas operadoras es beneficioso para las empresas operadoras, para la Asociación de Bancos o para quien fuese. Mi pregunta es, ¿alguien obliga al consumidor a ir a un banco a pagar? Es decir, ¿el consumidor tiene una obligación de ir a pagar y ahí a través de un banco, o es un acto voluntario ir a una farmacia, ir a un banco? Punto 1. Punto 2. Lo mismo que señalé la vez pasada, el análisis costo-beneficio individual, es decir, el costo-oportunidad de una persona en el hecho de que el banco o la agencia o la farmacia que está a 2 cuadras, que me permite a mí tal vez trasladarme con mi menor hija, si es que soy una madre soltera, eso es más fácil, ese costo, ese análisis de costo-oportunidad, yo lo voy a valorar a través de a rajatabla decir, no voy a cobrar comisiones, así que usted deja a su hijo encargada con la vecina, que es más riesgo, gasta su sol 50 o si 50 céntimos su mototaxi a la agencia que está más cercana y paga ese sol o ese, con todo gusto ahorita se lo, ese sol, ese medio sol, esos 2 soles, puede valer más que el tiempo de desplazarse. Entonces ahí la contrapregunta, o sea, quien debería argumentar contrario a lo que yo digo es, y a eso voy, es que la oferta de servicios, es decir, para pagar, es muy poca. Y entonces saquemos a los intermediarios, es decir, saquemos del problema a las farmacias, a las entidades financieras y hablemos con los operadores. Y no solo con los operadores, hablemos con el regulador. Es decir, estamos frente a un tema estadístico donde el regulador debería decirle a los operadores de los servicios públicos, oiga señor, faltan puntos de pago, faltan horarios más abiertos. Ahora, ojo que varios se pagan también básicamente para los sectores más populares, que son los que menos tienen. O sea, ¿dónde están esos centros de pagos? Y, repito, cuando nosotros encontramos que el problema o lo que pretende, entiendo, mejorar el proyecto es que la persona que quiere cumplir su obligación, porque no es un moroso, quiere ir a cumplir su obligación, no tiene centros de pago cercanos, incurre en un costo que no debería gastar esa persona, sino debería ser la empresa servidora o la que da los servicios públicos. Pero entonces, lo que quiero yo tratar de llegar es, entendiendo el problema, por dónde vamos a atacar. Por una situación que ha generado una facilitación. Yo les cuento, la vez pasada pagué, ¿cuánto fue, creo? 2 meses, creo que fue, 2 o 3 meses, dos cuotas de los impuestos. Y obviamente estaba acá en el centro, así que me fui, no voy a decir al banco, para no darle mala publicidad, pero encima soy cliente de ese banco. Pero, por ejemplo, me pareció fatal que, siendo la misma municipalidad, cobre, o sea, la persona que fue a pagar dijo, bueno, voy a pagar estos 3 meses, ¿no? Y pagar mis 2 soles o 1 sol 50, no sé cuánto era de comisión, libre y voluntariamente, a ir a hacer la cola al SAT y todo este enrollo. Entonces voy al banco, pero claro, el banco dijo, no, son 3 meses, son 3 tickets diferentes, son 1 sol 50 por cada ticket. Entonces cuando regresó a mi oficina, y no le miento al presidente, delante de todos, yo dije, ¿dónde está Pedro Espadaro para llamarlo y decirle que firmo su proyecto ahorita? Porque me pareció, claro, un exceso de quien va a pagar la misma persona natural a la misma persona que tiene o sea, es la misma persona, pero le dijo, no, acá me sacas 3 boletas porque el sistema tiene que eso hay toda una explicación. Entonces, esa fue mi primera reacción y le molesta, y creo que así es natural que sale la propuesta del Colegio Espadaro y de la gente que está de acuerdo con esta idea. Sin embargo, cuando uno lo analiza fríamente y vuelve a analizar, y luego a la introducción al cronista hago, sobre el costo-oportunidad de cada individuo, sobre un tema que es voluntario, sobre un tema que el fondo del problema pareciera ser la cantidad de sitios o de lugares donde pueden ir a pagar, tal vez estamos atacando al lado equivocado, cuando tenemos claro el problema. Creo que entiendo el problema que ha planteado con este Espadaro, pero tal vez el tema es decirle al organismo regulador de todos los servicios públicos,
¿Hay algún mecanismo donde tenemos claro que los operadores de los servicios públicos no están dando las facilidades para el pago? Ese creo que es el factor fundamental donde deberíamos atacar, presidente. Le doy la interrupción primero al congresista Gago para terminar, presidente. Si es con su venia, y con el congresista Espadaro también con su venia, presidente. Tiene la interrupción, congresista Julio. Gracias, presidente. Efectivamente, escuchaba acá al congresista Lucho Galarreta y creo que el punto es muy claro. Tiene razón, el costo-oportunidad. Pero el costo-oportunidad, vamos a analizarlo un poco, no solamente va al usuario, también va para la compañía. ¿Por qué se crean otros centros de pago? ¿Solamente por facilitarle al usuario para que vaya a pagar? No. También se facilitan ellos para que el usuario cumpla primero a tiempo, porque tiene un lugar que puede estar muy lejano de su casa y no cumplen con los pagos, con lo cual también ellos van en contra de su empresa económicamente. O sea, el costo-oportunidad aquí es para los dos, no existe solamente para uno. Si fuese efectivamente para uno, podría yo estar de acuerdo por el camino por donde va Lucho, que está bien planteado, definitivamente. Pero acá el costo-oportunidad es para los dos, tanto para la empresa prestadora como tanto para los usuarios. Entonces, si para ambos es bueno, no voy a decir que, oye, vamos a repartir la mitad. Acá la lógica es que la compañía prestadora tiene que asumir esos costos, porque ellos también están garantizando que el pago sea oportuno, que el pago sea en el momento que debe ser, que no ellos no están para cobrar moras, al contrario, están para cobrar en el momento oportuno, porque ellos tienen que cubrir una serie de gastos en esta empresa prestadora. Entonces, el costo oportunidad yo lo veo de ese punto. O sea, ambos salen favorecidos en el costo de oportunidad y no solamente una parte de esta relación, entre comillas, llamarla así una relación comercial. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra congresista Luis Galarreta. Ya, tenga la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galarreta. Mire, yo le agradezco primero al congresista Galarreta que efectivamente cuando haya ido al banco, haya pensado justo en este proyecto de ley, y yo de verdad le agradezco que haya cambiado su panorama, ya no de defensa de las empresas, sino ahora de defensa del usuario, porque ya le afectó el bolsillo. Entonces, eso es importante, y yo le agradezco y lo felicito al congresista Galarreta. Pero le quiero hacer recordar que no es una obligación del usuario, pero el usuario no se ve obligado, se ve inducido a ir a los centros, a los centros bancarios, a los bancos, justamente porque no hay lugares cercanos de recaudación. Quiero poner solamente una lámina que me parece sumamente importante. Esto es detrás del recibo de Ceapal. 13 centros de cobro para todo Lima y Callao. Lucho, o señores congresistas, ahí está. Paga tu recibo, no te cobran comisiones. 13 centros de cobro para todo Lima y Callao, para más de 3 millones de usuarios. Siguiente, por favor, vemos el del NOR. Ahí está. 13 centros de cobro para más de 3,5 millones de usuarios, Lima Metropolitana, Callao y algunas zonas de Lima provincias. 13 centros de cobro, es que se hubieran puesto de acuerdo Ceapal entre los centros de cobro. Y ahora, por supuesto, siguiente, ya es alarmante, ¿no? Esto es comunicaciones, telecomunicaciones, porque además, teléfono fijo, celular, cable e internet, le va a suceder lo mismo que a mi amigo Galarreta, que efectivamente le hacen cada voucher una comisión, ¿no es cierto? Esos son los únicos lugares para todo el país, y además teniendo esto sin comisión. Ojo, teniendo en consideración que muchos, por ejemplo en Trujillo, por ejemplo en Arequipa o en Puno, no existen algunos centros comerciales que vemos ahí, indudablemente, que no voy a referirme a los nombres. Pero entonces, acá tenemos que llegar a una solución. No estamos en contra de los bancos, reitero. Por favor, los bancos son amigos. No estamos en contra de los bancos. Estamos en contra de que la empresa no invierta en tener infraestructura para beneficiar al usuario. Lo que tenemos que hacer, que se pongan de acuerdo las empresas si así lo quieren, y que en todo caso tengan centros de recaudación conjunto, pero que lo hagan a nivel de Lima Metropolitana y el Callao para tener más cercano a la población y que por supuesto no perjudiquen a la población. Y si quieren ir al banco, perfecto, pero que la empresa asuma el costo de ese recibo porque ya está incluido dentro de lo que establece la ley, el Decreto Supremo 0993, que dentro de la estructura del costo está la comisión de cobranza. Por tanto, es un doble cobro, por tanto, no está permitido ni por la Constitución Política ni por el Código de Defensa del Consumidor, que tanto ha luchado mi amigo Johnny Lescano también por sacar ese proyecto adelante. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra para que culmine. Gracias, presidente. Presidente, la verdad que, bueno, yo no sé si los bancos son amigos, dice como dice Esparo, los bancos son mis amigos, está bien. O sea, yo por si acaso, presidente, no se trata si es la empresa, el consumidor, el usuario, aquí se trata de lo que es correcto. Además, yo por si acaso lo dejo claramente abierto, yo no tengo complejo de defender, ningún complejo de defender a la empresa cuando corresponde el derecho, ¿no? Por si acaso. O sea, yo no, aquí no hay ciudadanos de segunda clase. O sea, los que dicen que se reúnen con la CGTP hinchan el pecho, los que se reúnen con los empresarios meten la cara bajo la carpeta porque tienen vergüenza. Oiga, todos son ciudadanos, el empresario como el trabajador. Aquí lo que hay que ver es cuál es el problema sin demagogia y cómo se afecta y cómo se mejora el problema. Entonces, yo coincido con Julio, creo que el tema está bastante claro cuando Julio dice, es que eso es un beneficio también para la empresa operadora, ¿no es cierto? La empresa operadora de servicios, que no invierte más, no pone más locales de pago y tiene la ventaja de que el mercado reacciona y empieza a crear opciones y oportunidades. Lo que pasa con la propuesta, presidente, y repito, yo traería, ahora que están viniendo por mi proyecto de ley sobre organismos reguladores que hay que fortalecerlos, traería el de OCIPTEL y preguntaría si lo que nos ha planteado el congresista Espadaro sobre la cantidad, que me parece poquísimo, lugares de pago, es algo que OCIPTEL debería aceptar. OCIPTEL o cualquier organismo reguladores, perdón, estaba pensando en telecomunicaciones, pero cualquier organismo regulador, es decir, un organismo regulador puede aceptar, SUNAS puede aceptar que CEDAPAL tenga 13 lugares de pago. Por eso, entonces, ¿cuál es la acción que debe hacer? ¿Cuál es la acción que debe hacer quien toma decisiones políticas, quien toma políticas públicas de Estado? Ir contra la Constitución impidiéndole la libre acción de un ciudadano a usar algunos servicios que están ofertados, diciéndole, oiga, usted no puede, por una ley, diciéndole a X persona, usted no puede cobrar una comisión por más injusto que sea. La discusión es ahí. No estamos discutiendo si nos parece justo o no. Estamos discutiendo si la propuesta como tal soluciona el problema o no lo soluciona, y además, si es que no lo soluciona, tiene un conflicto jurídico. O sea, usted le puede decir, olvidemos de la asociación de bancos, no sé por qué no están las farmacias, olvidémonos de los bancos, que tampoco hay ningún complejo de decir, oye, acá no se trata ni de atacar ni defender, acá se trata de hablar los temas sin política justos, los temas justos como corresponde. Olvidemos los bancos. A ver, digamos la farmacia, usted le puede prohibir a la farmacia, la cadena de farmacia X o Y, que creo que algunos eran de Yoshiyama, no me acuerdo, pero algunas farmacias esas que había, que cobre comisiones. ¿Usted le puede decir a la cadena de farmacia Incafarma que cobre comisiones? Antes cobraba, o bueno, ya no, porque tal vez no le resulta negocio, pero vamos, mañana, ¿cuál es la cadena más importante en el Perú? Pardo Chicken, ¿o no? O Rockies, o Norquis. Vamos con los Norquis y los Norquis. Y mañana los Norquis no pueden poner en cada pollería, oiga, pague usted su recibo y le cobramos 50 céntimos porque la distancia es menor. O sea, queremos a través de una ley afectar el mecanismo natural del mercado que va generándose, cuando lo que nosotros tenemos que hacer, y entiendo y coincido con Pedro y con Julio, es, oye, acá hay una situación medio injusta para los usuarios y bien fresca para las empresas operadoras. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema, repito, está en que tal vez los organismos reguladores tienen que obligar a que las empresas operadoras de los servicios tengan mejores o mayor cantidad de mecanismos de que sus usuarios cumplan con su labor. Pero atacar el tema por el lado, repito, o prohibirle a los Norquis que no cobren comisión y que ellos hagan un convenio con una empresa de telecomunicaciones, yo creo que por ahí no va, presidente. Después, por lo demás, creo que deberíamos mirar, como siempre he dicho, cuál es el problema y por dónde hay que atacarlo, cuál es la mejor forma de atacarlo, presidente, como primera idea. Gracias. Bueno, yo con todo gusto, presidente, si usted lo permite, a mi amigo Julio Gabó. Con todo gusto, congresista Julio. Gracias, presidente. Efectivamente, Lucho, acá hay algo fundamental que tú has dicho. ¿Qué le sale más rentable a las empresas prestadoras de estos servicios? ¿Abrir más locales y gastar en infraestructura, porque es un gasto? ¿O decir que estas 6 o 13 o 14 o 15 agencias o compañías cobren por este servicio, que inclusive les sale gratis, porque supuestamente están cobrando aparte por el cobro, una comisión?
Pues es un negocio, siguen haciendo un negocio redondo, o sea, no invierten, encima obligan, porque sí efectivamente obligan al usuario. Si nos ponemos a analizar al revés, y si tú tienes un solo sitio y no tienes más, yo me veo obligado a ir a estos 13 centros o estos 10 centros que existen. No me queda otra, porque tengo que ir a pagar ahí, esté lejos o esté cerca del lugar de mi domicilio. Entonces yo creo que hay que partir de ese principio, y estoy bien en que tendríamos que ver cuál es el ente de estas empresas reguladoras que nos diga por qué tiene que haber solamente 13 centros, por qué no tiene que haber más, cuál ha sido el estudio para decir si tenemos 3 millones de usuarios, 5 millones de usuarios, cuántas agencias tiene que haber para poder, realizar los cobros en la ciudad de Lima, y efectivamente igual manera a nivel nacional, porque puede estar pasando también en las diferentes, y está pasando definitivamente en las diferentes regiones de nuestro país, de acuerdo a la población de cada región y de cada lugar, ¿no? Habría que hacer un análisis más completo, ¿no? Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Sí, para terminar, ¿qué era lo que yo justo comentaba? ¿No? Es decir, ese análisis técnico que yo recuerdo mucho, porque este proyecto de ley también lo presentó este nuevo congresista Lescano. Sí, creo que Johnny, a través de su presidente, nuestro buen amigo Johnny Lescano, presentó este proyecto en el 2006, el 2006 o 2007 más o menos se archivó. Claro, y ya vengo recordando, presidente, que uno de los informes que presentaban los organismos reguladores era que justamente los gastos administrativos, como corresponde en cualquier negocio, en cualquier mercado, se consideran la suma de gastos administrativos, de gastos operativos, etcétera, en el precio final de la tarifa. Entonces, los organismos reguladores de ese momento, que habría que traerlos para ver si sustentan de nuevo lo mismo, sabéis, Johnny se recordará mejor, porque él fue el autor, vinieron a decir que mayor número de centros de pago generaba incluso un costo adicional individual mayor al de las comisiones que cobran, porque hay una diversificación enorme de comisiones. Entonces, ojo, y vuelvo a repetir, coincido con el espíritu, si quieren, para hacer así como les gusta a algunos, bien populares, combativo a favor del usuario, de los trabajadores del Perú, de algunos corredores, está bien, perfecto, pero lo que tenemos que ver es si mañana no, al traer al organismo regulador y hacer que el organismo regulador obligue al operador a que ponga más sitios, según contrato, no vaya a ser que al tener esos más sitios, los gastos administrativos, los costos involucrados en infraestructura, etcétera, etcétera, le terminemos subiendo más al trabajador. Si eso fuese así, hay que analizarlo. Pero después entiendo el espíritu, presidente, del proyecto de ley, y quiero que entienda que lo que yo busco es cuál es la solución más acertada al problema planteado por el congresista Lescano hace 6, 7 años y ahora por el congresista Pedro Espadaro, que lo ha hecho suyo también, presidente. Gracias. Está pidiendo la palabra el congresista Johnny Lescano. Por favor. Muy brevemente, presidente, voy a sustentar otro proyecto en la Comisión de Defensa. Felicito a Pedro por presentar este proyecto, que lo presentamos en septiembre del 2006. Llegó al Pleno, pero lamentablemente se archivó. Y el sustento es bien fácil, señor. Nosotros, al pagar el recibo de agua, luz, teléfono y otros tipos de recibos, ya está incluido en la estructura de costos la cobranza. Y entiendo que los bancos tienen convenios con las empresas para cobrarles esos montos. Y entiendo que las empresas de luz, agua, teléfono, les pagan a los bancos precisamente en base a esos convenios. Y las empresas de servicios, de estos servicios básicos, le cobran ya en su recibito al usuario. Ya este es consignado el costo de cobranza. ¿Qué está sucediendo en los bancos? Me parece abusivo, porque ustedes tienen grandes ingresos. Y no se puede lucrar con la pobreza de la gente, a veces con la necesidad de la gente. A mí me parece que eso no construye el país. Yo sé que ustedes son funcionarios solamente, pero les digo a los propietarios. Lo que están haciendo es simplemente hacer un doble cobro. Me hacen pagar con el recibo y después nuevamente pago al banco por cobrarme el recibo. Y ese es doble cobro, es un acto arbitrario, prohibido por el Código de Defensa del Consumidor, prohibido por el criterio común de la gente. Y lamentablemente, como la gente no tiene un lugar cerca donde pagar, se va al banco. Pero ese dinero a veces, señor, no para los que ganan pues montos más o menos regulares, pero para un profesor, para una ama de casa, 2 soles o 3 soles, sirve también para comprar el pan. Sirve también para comprar. Es un país donde el crecimiento solamente salen de las ciudades, pero no de las áreas periféricas y de las áreas rurales. Yo creo como un gesto de buena voluntad, de que los bancos no solo para lucrar en el país,
sino para ayudar al crecimiento y al desarrollo nacional, ustedes mismos debían eliminar esos cobros. Cobran 3 soles, 2 soles 50, 2 soles a la gente. Me parece un acto, presidente, arbitrario, abusivo, incalificable. Porque están haciendo pagar 2 veces al usuario. Ustedes, los bancos, debían arreglarse con las empresas de servicios. Tienen los convenios. Yo les pido que nos traigan los convenios, porque ustedes tienen los convenios. Y ya tienen pacto con las empresas. Y sobre eso, yo llego, pago y ustedes nos cobran 2 soles, 2 soles 50, 3 soles. Entonces, señor presidente, yo creo que es un acto, ahora con la ayuda de una bancada que es más o menos regular en el número y que sale de un congresista con el que tiene fuerza, ¿no? Ojalá que le pongan fuerza hasta el final, ¿no? Con la ayuda de Pedro. Entonces, que a veces se hacen convencer en medio del camino, mucho de eso hay. Entonces, señor presidente, creo que es un acto de justicia solamente. Pedro Espadaro me pide una. Gracias, presidente, gracias, congresista Lescano. Solamente para agradecerle las palabras al congresista Lescano, además, emular que ha sido efectivamente el autor del proyecto inicial que nos lleva justamente y nos motiva a defender los intereses del consumidor y los usuarios, de acuerdo al artículo 65 de la Constitución. Acá no estamos violando la Constitución como se ha pretendido señalar, pero además algo importante, y decirle a nuestro amigo Lucho Galarreta con mucho cariño, que no nos asusten las empresas de servicio con que van a aumentar los costos en contra. Así dijeron lo mismo en el cobro al segundo de la tarifa de teléfono, y no ha sucedido. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, y qué bueno que todos nos pongamos de acuerdo, es que las empresas prestadoras deben asumir los costos que hoy se lo están achacando al Estado, a los usuarios, y sobre todo, como bien lo ha dicho Johnny Lescano, es el doble cobro, que es lo que queremos definitivamente. Y si tanto le preocupa la palabra prohibir, cambiémosle la palabra prohibir, pero dejemos sin efecto ese cobro a los usuarios y trasladémoslos a las empresas prestadoras que ya lo han incluido en su estructura de costo. Así es. Gracias, Johnny. Muy amable, gracias, presidente. Está pidiendo la interrupción. Muy bien, hay que darle la palabra. Gracias, congresista Lescano. Efectivamente, congresista Lescano ha dicho algo bien importante, que ya hay convenios que dentro de la estructura del costo están las cobranzas. Entonces sería bueno ver uno de estos convenios. Creo que hay que partir de ahí, porque estaría habiendo el doble pago. Y efectivamente, cuando uno realiza cualquier acto comercial, cuando hace su estructura de costos, pone hasta cómo va a cobrar lo que tiene que por sus productos. O sea, tiene que estar definitivamente dentro de la estructura del costo. Entonces, si ya está dentro de la estructura del costo y mandarlo a cobrar a otro tipo de agencia, encima nos vuelven a cobrar comisión, estaríamos hablando del doble pago. Sería conveniente, señor presidente, no sé de qué manera se podría pedir un convenio de una empresa prestadora con cualquiera de estas agencias o bancos para poder ver si efectivamente ya cuánto es el cobro, y segundo, que nos vengan a decir si efectivamente está incluido dentro de la estructura del costo, porque cuando uno arma una estructura del costo, ve cada ítem, y uno de los ítems principales de la estructura del costo es la cobranza, que definitivamente tiene que existir en esta estructura del costo. Entonces estaríamos hablando efectivamente que habría un doble pago. Para que concluya, congresista Johnny. Usted ve incluso los recibos y ahí establece que los pagos que se hacen comprenden la cobranza correspondiente. Aquí me indican que con Sinermin, por ejemplo, se cobra 0.31 soles por cobranza. Entonces, aquí hay, señor, yo le pediría a SBAN, ¿no? Capaz nos pueden traer los convenios. Señor, cuando se presentó el proyecto aquí en la Comisión de Defensa del Consumidor en 2006, las empresas de telefonía, algunas de ellas, indicó expresamente que hacían convenios con los bancos y les pagaban por la cobranza. Entonces, señor, yo no creo que haya mucho asunto aquí por debatir, porque no se le está quitando absolutamente ingresos, no se está haciendo absolutamente nada, el banco está cobrando a las empresas por el servicio, salvo que ustedes me digan que no, y me digan, oiga, no es cierto que tengamos convenios, salvo, ¿no? No sé, deben tener un convenio, por eso lo están cobrando, y deben tener algún entendimiento económico, porque ustedes no son la beneficencia.
son bancos. No creo que sea gratis, ¿no? Me parece. Pero me parece, distinguidos amigos, de que aquí se está haciendo un tremendo abuso con la gente. Y se está lucrando en forma indebida. Ustedes cobran 5.000 comisiones. 5.000 comisiones a los usuarios. Esta me parece pues ya terrible, porque uno va a pagar su agüita, en fin. Entonces, señor presidente, yo voy a respaldar, repito que el proyecto es importante. Le pido que vea el diario de debates de la comisión cuando se debatió este asunto, donde las mismas empresas prestadoras de servicio decían que habían convenios con los bancos. Y en todo caso, yo les emplazo para que nos entreguen los convenios. Son privados, yo sé que no los podemos obligar, pero les emplazo demostrando la buena fe. O sea, están viendo en los canales de televisión la TREA, la TEA y todo lo demás, que a veces no lo sacan muy claro. Ese es un mensaje que ustedes han dicho de las BAN, están diciendo transparencia, las cosas claras. En mérito de eso, les pido que nos traigan los documentos. Eso de la TREA y de la TEA, la tasa efectiva anual, no es de la buena voluntad de los bancos. Hay que decirles eso, porque ustedes hacen notar como si fuese voluntad de ellos. Y no es voluntad de ustedes. Eso les ha obligado el Código de Defensa del Consumidor. Y eso no lo dicen en sus propagandas. Señor, las cosas claras, el chocolate espeso en esto, pero les pediría, si tienen a bien los distinguidos amigos José Riz y Enrique Cuentas de las BAN, que nos puedan facilitar los convenios respectivos. Muchas gracias, señor. En esa misma línea, señores congresistas, también quiero hacer una pequeñísima opinión. Si nosotros hacemos un cálculo simple matemático, se habla de 2 soles y por 3 millones de usuarios, creo que los ingresos económicos son bastante considerables. Por lo tanto, vamos a dar también el uso de la palabra al representante de la ASBank, al señor Ricardo Sousa. Por favor, tiene el tiempo muy limitado. Hágalo usted su precisión. No, más bien agradezco y pido disculpas por la tardanza. Han habido 2 marchas en el camino. Bueno, ante todo, presidente, muchas gracias. Felicito al congresista Espadaro por la iniciativa. Creo que todo esto de alguna manera promueve, digamos, el desarrollo del consumidor. Simplemente es una participación muy corta y específica respecto a lo que indicaba el congresista Johnny Lescano. En realidad los bancos no recibimos un doble cobro por parte de las empresas prestadoras y por parte del consumidor final. O sea, aquí yo creo que sí debemos separar un poco los temas, ¿no? Efectivamente hay una intención de que estos costos no sean trasladados al consumidor final por parte de los organismos públicos. En esa discusión nosotros como ASBank no podemos intervenir porque obviamente es un tema de los organismos públicos y ellos deben tener su estructura de costos. Nosotros sí nos preocupa el hecho de que se pretenda que deslizar de que los bancos no cobren esas comisiones, porque finalmente aquí el negocio es win-win y si se prohíbe a los bancos cobrar esas comisiones todos perdemos. Primero, ¿por qué? Porque el banco obviamente genera negocio al cobrar estas comisiones, ¿no? Pero también los clientes tienen la oportunidad de doblar a la esquina y pagar en un banco. Entonces, sí, también hay una oportunidad por parte del consumidor. Así como hay consumidores que obviamente prefieren ahorrarse esos 2 soles, hay otros consumidores que prefieren finalmente ir a un banco que está a la esquina de su casa y no pagar pues un pasaje, un taxi, lo que sea. Pero sí, yo le puedo asegurar que no hay un doble pago. Aquí los bancos firman un convenio con la institución simplemente para hacer la recaudación, nada más. No hay un pago que reciban por parte del organismo público y el cliente final. Sí, disculpa. Esa es la intervención. Yo quería reforzar la posición comentando que los bancos ya hace bastantes años están enfocados en buscar canales que estén más cerca de las personas, como son, por ejemplo, los agentes. No sé si alguno de ustedes habrán usado algún agente de algún banco para hacer alguna transacción, pero en muchos de los bancos el pago de servicios a través de los agentes es gratuito, al igual como lo es en Internet. Pero lo interesante de los agentes es que nosotros tenemos una bancarización muy baja, entonces no le puedo ofrecer el pago por Internet a un cliente que no conoce un banco, pero sí le puedo ofrecer el pago de un agente, ¿no? Y el agente no le cobra al usuario hoy día, ¿no? Entonces, digamos, hoy día un usuario tiene manteniendo la posición inicial
y como Asbank, en base a lo que hemos comunicado y lo que leyó el señor Cuentas hace un rato, hoy día, libre mercado, el cliente tiene la posibilidad de decidir en qué lugar paga y si paga o no la comisión. Y puede hacer un mejor uso de su tiempo si es que este canal está mucho más cerca al cliente que va a hacer el pago, ¿no? Gracias. Está pidiéndole una interrupción el congresista. Sí, ya terminé. Muchas gracias por el uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista. Gracias, presidente. Muy brevemente, creo que la discusión no está por ese lado. El doble cobro efectivamente no lo está realizando el banco, porque el banco no es quien hace el doble cobro. El doble cobro se lo están haciendo las empresas prestadoras al contratar al banco y que el banco permitir que le cobre una comisión. El banco le debe cobrar a la empresa, a Luz del Sur, a Edelnor, a Sedapal, que le cobren, que se arreglen entre las empresas. No estamos en contra de que el banco pueda cobrar, eso quiero señalarlo. Lo que estamos en contra es que se lo trasladen al usuario, no ustedes, se lo trasladen al usuario las empresas que deben y que ya está en la estructura de costos, ya está incluido la recaudación. ¿A quién le conviene cobrar? ¿A quién le conviene cobrar? ¿Al usuario o a la empresa? ¿A quién le conviene que el usuario pague al día y que no le corten su agua, su luz, su teléfono? Lógicamente es a la empresa, y para eso es que firman convenios con los bancos. Los bancos indudablemente se benefician porque efectivamente, como bien ha dicho el abogado, indudablemente es un negocio, y ya lo ha sacado muy rápidamente la cuenta, 2 soles por 3 millones son 6 millones de soles mensuales, lógicamente, y tienen seguramente para pagar sus costos, y no estamos en contra de ese negocio. Lo que estamos diciendo es que esos 6 millones se lo cobres a Luz del Sur, se lo cobres a Edelnor, se lo cobres a Sedapal, no se lo pueden volver a cobrar al usuario porque el usuario ya lo está pagando dentro del recibo. Solamente para señalar brevemente el esquema que habíamos hecho. Teléfono celular, 2 soles, teléfono fijo, 2 soles, servicio de cable, 2 soles, servicio de internet, 2 soles, agua potable, 2 soles, electricidad, 2 soles, gas natural en algunos casos, 2 soles. Total, 14, si es que cobramos 2 soles. Si cobran 3, 21 soles, más los pasajes. Efectivamente, esto no lo podemos seguir permitiendo. Lo que estamos diciendo es, esto se lo cobras a la empresa prestadora del servicio, que es justamente quien se beneficia. No el banco, no estamos en contra de los bancos, sabemos que los bancos dinamizan el país, pero si esto sucede en Lima Metropolitana y el Callao, ¿qué pasará en Cusco? ¿Qué pasará en Abancay? ¿Qué pasará en Apurímac? ¿Qué pasará, en Puno? En donde lamentablemente no hay esos lugares que hemos visto acá y que solamente tienen 2 o 3 y que tienen que ir obligados por la circunstancia, no por la ley, no los estamos obligando nosotros ni por el libre mercado, tienen que ir obligados por la circunstancia a los bancos. Y ahí es donde cobran las comisiones. Y como lo ha dicho el congresista Galarreta, por cada tiquecito me cobran efectivamente. Y acá por cada recibito te cobran efectivamente los 2 o 3 soles adicionales. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente por la intervención. Muchas gracias. Bueno, finalmente damos para que absuelva alguna pregunta, las preguntas que le hicieron los señores congresistas, el señor Enrique Cuentas. Ya. Muy bien. Entonces, tiene la palabra, congresista. Yo sé que ya estamos con ganas de terminar, presidente. Simplemente para tomarle la palabra, presidente, y para pedirle que este tema lo veamos de manera a fondo, ¿no? Es traer a los organismos reguladores para ver justamente el caso de los operadores, los servicios públicos, es decir, dónde vamos a atacar el problema de fondo, ¿no? Porque si lo que decía el congresista Lescano, creo que se dio la Comisión de Defensa, además lo anunció, que se está permitiendo un doble cobro al usuario, vuelvo a repetir, saquemos los intermediarios, saquemos a la farmacia, a las entidades financieras, vamos al que da el servicio y al usuario, al que se defiende, pero se defiende dentro del marco constitucional, obviamente se defiende, pues no podemos pasar por alto la Constitución. Si es verdad, está fallando la regulación, está fallando la supervisión, la fiscalización, y para eso hay organismos reguladores que son funcionarios que se le paga una remuneración. Por eso, presidente, habría que convocar a los organismos reguladores
para saber si es que existe dentro de los contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos obligaciones de qué tipo, si hay algún ratio, un indicador de cuántas capacidad instalada tiene que haber para que los usuarios tengan el servicio de poder cancelar sus deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos podemos entrampar en una discusión que no nos corresponde, insisto. Y yo, bueno, tal vez no sea muy popular en mis intervenciones, pero no importa, presidente, con mi posición igualito. O sea, yo soy reelecto, Congresista Lescano también con su línea ha sido reelecta, tenemos dos posiciones diferentes siempre. Ahorita Congresista Espadaro está cerca al Congresista Lescano en este tema, pero son posiciones. Igual ambos, tanto Lescano como quien habla, ha sido reelecto. Pero hay gente que entiende que sí puede ser una facilitación el servicio. Porque claro, cuando uno empieza a evaluar y dice, yo creo que sí, yo creo que las entidades intermediarias le cobran algo a las operadoras, de todas maneras, porque obviamente, como bien dijo el Congresista Lescano, pues no hay beneficencia, ¿no? Eso es una empresa. Pero el cobro al usuario, y cuando dice es un doble cobro, no, a la empresa le cobra por facilitar y ponerle todos los canales. Al usuario le está cobrando una comisión por usar ese canal, porque si quiere no lo usa. O sea, son dos conceptos distintos. Pero por eso, yo lo que les voy a plantear es que vengan los organismos reguladores, porque lo que suena a favor del consumidor va a ser lo más bonito y más aplausible. Pero lo que yo quiero ver es esos datos, esas cifras, porque puede ser, presidente, que los organismos reguladores estén durmiendo en base a un exceso y un abuso y un beneficio excesivo a los operadores de servicios públicos, que deberían tener en todo caso más instalaciones. Si de esa obligación de tener más instalaciones para el pago, para que la gente vaya a cubrir sus obligaciones, nos demuestran que eso no involucra ningún perjuicio para los afiliados, o sí, o como dice Congresista Espadaro, no tendría por qué hacerlo, pero con ellos creo que hay que traerlos, presidente, para que se defina una vez este tema. Gracias. Muchas gracias, congresista. Bien, para informarle que ya tenemos las opiniones correspondientes de los organismos reguladores, ¿ah? Finalmente, agradecemos a los señores invitados de las BANC, a todos, y no habiendo más tema que tratar, levantamos la sesión, siendo las 1:15 de la tarde, se levanta la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor. Muchas gracias.